Bueno, hoy quería contarles justamente algo sobre que tiene relación con lo que hablábamos recién de los modelos mentales, que es, quería hablarles de las partes que tiene nuestra mente. O sea, si queremos entender los procesos comunicacionales, necesariamente tenemos que entender cómo funciona la mente, porque la comunicación es una función de la mente. Uno dice, bueno, yo me comunico con el cuerpo, sí, pero el cuerpo está manejado por la mente. O sea que la causa original de cualquier acción comunicacional es la mente. En la mente recibimos todos los estímulos del entorno. Yo puedo ver, por ejemplo, estar leyendo, no sé si alguna vez lo pensaron, pero pueden estar leyendo la hoja de un libro. Pero en realidad, y no sé, me va a costar tal vez transmitir esta idea, pero fíjense a ver si llega. Ustedes no pueden ver la hoja del libro. O sea, cuando ustedes observan un libro, lo que están viendo no es la hoja del libro, sino lo que están viendo es una imagen de la hoja del libro que se forma en su mente. ¿Se entiende? O sea, no tenemos posibilidad de ver el mundo exterior. Fíjense cómo funciona. Si yo observo una hoja del libro, en teoría, físicamente, la luz que rebota en la hoja del libro, y si no hay luz no lo voy a ver, si la luz rebota en la hoja del libro, entra por mis ojos. Pero la pregunta es, ¿mis ojos ven el libro? ¿Los ojos ven el libro? No ven nada los ojos. Los ojos son un objeto. ¿Está bien? Los ojos son un procesador de imágenes, no son un punto final donde se analiza la imagen. Es como un caño por donde pasa la imagen, pero nadie la analiza, pasa automáticamente, se procesa la imagen. O sea, la luz entra por la pupila, impacta la retina, en la retina se transforma, el impacto de la luz contra la retina genera una reacción electroquímica que termina generando señales eléctricas que van por el nervio óptico hasta el cerebro, y en el cerebro generan como un patrón de actividad neuronal. Que algunos científicos dicen, bueno, esa es la imagen. No, pero el cerebro tampoco ve. O sea, hay alguien que en algún momento tiene que ver y decir, bueno, ya está, la estoy viendo. Bueno, esa es la persona, pero esa persona no está accediendo al mundo exterior, sino que está viendo algo que su propio cerebro y su propia mente le presenta, que es como una transformación de ese objeto que supuestamente está en el exterior y que no tenemos ninguna garantía de que realmente exista. ¿Se entiende? O sea, no tenemos garantía y no lo podemos comprobar. Es incomprobable el hecho de que los objetos externos existan. Yo lo que puedo asegurar es que yo percibo algo, pero que exista o no, yo no lo puedo asegurar. Bien, entonces, todo lo que hacemos en la vida tiene que ver, o sea, para todas nuestras acciones tomamos como referencia lo que llegamos a ver y percibir, que no es la realidad, sino que es un procesamiento de la realidad hecho por nuestra mente y, por supuesto, deformado por todos nuestros modelos mentales. O sea, cuando los modelos mentales actúan, no es tan trivial, ¿está bien? No es que los modelos mentales me ponen una regla equivocada y yo la puedo ver. No la veo, porque está en todo en mi proceso de procesamiento. Esto es más o menos así. Imaginen que hay un gerente general de una empresa que quiere recibir información del mercado. Pero la información del mercado se la trae primero un cartero que viene con un sobre. Lo entrega en la planta baja a la gente de seguridad. La gente de seguridad, de los 10 sobres que recibe, saca uno, lo tira. Y otro lo pierde. Y después esos 8 sobres que quedan van al primer piso donde está el área de correo interno. Ahí se pierden 2 sobres más y quedan 6. Los otros 6 sobres llegan a un jefe que está entre él y, o sea, que está antes del nivel jerárquico del gerente general, y ese jefe se le ocurre abrir esos 6 sobres y chequear, a ver, y algunas hojas no le gustan, entonces las tira también. Selecciona. Y pasa los 6 sobres para arriba, que ya vienen filtrados.
Esos 6 sobres llegan a la secretaria del gerente general. Uno de los sobres viene de un lugar que a ella no le gusta, entonces también lo tira. Y al gerente general le terminan llegando 5 sobres que además no son completos. Eso es lo que ve el gerente general, que no son los 10 sobres que venían por la calle con mucha más información. Bueno, nuestro cuerpo-mente funciona así. Lo que terminamos viendo a nivel de nuestra conciencia no es lo que viene, es una parte totalmente recortada de lo que realmente está accesible, que en realidad no sabemos qué es, porque ya estamos viendo la parte recortada. Cuando una persona va limpiando sus modelos mentales, va viendo que la realidad es más rica, o sea, que hay más cosas, y que cosas que les parecían imposibles son posibles, cosas que les parecían detestables no son detestables, cosas que le parecían que no, a las cuales no podía acceder o entender, las empieza a entender. Entonces, la realidad que pasaba a ser algo plano, que no entendía o que no me gustaba o que me parecía algo muy chato, de repente empieza a parecer rico. Eso pasa mucho, por ejemplo, o se puede explicar claramente con lo que pasa cuando una persona no entiende nada de música clásica, por ejemplo. Cuando una persona no entiende nada de música clásica, escucha música clásica y le parece una cosa aburrida, ininteligible, molesta, no se puede bailar, no sé, prefiero el reggaetón, dice la persona. Ahora, si la persona escucha música clásica y se pone a estudiar y a ver los instrumentos y cómo se relacionan y el significado, y si es una ópera, la letra y su relación con la música, se pone realmente a generar codificadores nuevos en su mente que permitan captar esa información, es muy probable que después de un tiempo, tal vez años, esa persona aprecie mucho la música clásica y la pueda disfrutar, o sea, que pueda disfrutar un elemento de la realidad para la cual antes le resultaba totalmente inútil. No inútil, incomprensible, o sea, lo mismo pasa al observar cuadros, por ejemplo. Cuando una persona que no entiende nada de pintura observa un cuadro algunos de Picasso, puede ser, o algunos más raros, tipo impresionistas, estilo abstracto creo que es el más raro que hay. Y hay gente que observa los cuadros y dice, pienso que es una raya, ¿no? Mi hijo hace mejores dibujos, dice. Ahora, se pone a estudiar, se pone a informar, se pone a analizar qué significa cada cosa, cómo se codifican los colores, no sé, el estilo, etc. Y de repente, en ese cuadro que él no veía nada, empieza a ver un mundo de cosas. Que antes estaban también todas esas cosas, solamente que su mente no se las permitía ver. Un desarrollo de la mente permite ver más. Bien. ¿Cuáles son las partes en que se compone? Empecemos por lo básico. Las partes que componen a una persona. Bueno, hay una parte fundamental, obvia, que es sobre la que más seguridad tenemos, porque es perceptible, que es el cuerpo. Ese es un componente del ser humano, el cuerpo físico. Es material, es perceptible, es denso. El cuerpo físico incluye una parte fundamental del cuerpo físico, porque podríamos decir, si este cuerpo físico, si estuviéramos hablando de un auto, hay una parte fundamental del auto, que es el volante y el tablero de control, que es a través del cual se puede usar el auto. ¿Está bien? O una computadora tiene una parte fundamental, que es el teclado. Si no hay teclado, no se puede usar ese sistema. ¿Está bien? Podrá ser muy lindo, muy feo, muy bueno, muy malo, pero no se puede usar. O sea, si no hay un tablero de control. Bueno, el cuerpo también tiene un tablero de control, que es el cerebro y el sistema nervioso. El cerebro más el sistema nervioso, que es prácticamente como un cableado del cuerpo, es el que permite que el cuerpo se mueva, que el cuerpo tenga acción, o sea, que el cuerpo tenga vida.
a través de señales eléctricas que van por todos los conductos nerviosos y generan todos los movimientos musculares, toda la actividad del cuerpo. De la actividad que no vemos, actividad digestiva, circulatoria, respiratoria, crecimiento, todos los procesos orgánicos, y también los movimientos macroscópicos como caminar o gesticular o dibujar, escribir. Toda actividad del cuerpo está generada en el cerebro. O sea, si se mueve un dedo meñique, es porque antes en el cerebro pasó algo. Salió la señal hacia el dedo meñique para que se mueva. Y si en el cerebro no salió la señal, el dedo meñique no se mueve. O sea, todo lo que pasa en el cuerpo tiene origen en el cerebro. Pero la realidad es que en el cerebro no es la causa inicial. El cerebro es como un conjunto de palancas, y esta es mi visión particular, compartida por muchos, pero no por todos. El cerebro es como un sistema de palancas. Movemos las palancas y el cuerpo actúa. Ahora, la pregunta es: ¿quién mueve las palancas? ¿Está bien? ¿Quién mueve las palancas? La visión de muchos científicos más tradicionales es que esas palancas se automueven. Lo cual, o sea, como que el cerebro genera, como que nuestra sensación de persona viene del cerebro. Lo cual no tiene mucho sentido, porque el cerebro es un elemento físico y la sensación de persona es un elemento etéreo. Y las ideas y nuestra sensación de individualidad es mucho más elevada que un pedazo de carne, como es el cerebro. No es lógico y no se ve en la naturaleza que procesos elevados sean generados por sistemas inferiores. Un sistema inferior genera cosas inferiores y un sistema superior genera cosas superiores. Un sistema inferior no genera fenómenos superiores. O sea, un pedazo de carne no puede generar conciencia. Eso es por lo menos mi conclusión. ¿Cómo? ¿Quién? Ashby. ¿Cómo es la ley? No, que para que un sistema pueda dominar a otro tiene que ser tan complejo como el sistema que quiere dominar. Si no, no puede. No sé si es complejidad, pero puede ser. Pero puede tener relación, sí. Es sentido común, otra vez, es sentido común. O sea, un pintor genial puede generar cuadros geniales. Un pintor que no es genial no puede generar cuadros geniales. Sus frutos van a ser a lo sumo de su nivel o inferiores. Si estuvo iluminado, a su nivel, y si cometió errores, inferior. Entonces, hay un sistema superior al cuerpo, que es el que usa el cuerpo, que es la mente. Y lo representamos como fuera del cuerpo, porque en realidad no sabemos dónde está. No tiene espacio. No tiene un lugar específico en el espacio. Si un cirujano analiza un cuerpo, no va a encontrar, acá está la mente. No. Lo que dicen los científicos es que la mente es un subproducto del cerebro. O sea, la mente, que es el lugar donde se generan ideas creativas, sinfonías, las obras más increíbles que ha hecho el ser humano se generan a nivel de la mente, a nivel de ideas, son generadas por un pedazo de carne. No cierra. Entonces, en nuestro modelo asumimos que son generadas a nivel de la mente, que es un componente superior de la persona, superior al cuerpo. Es etéreo, o sea, es menos denso, no es denso como el cuerpo, inmaterial, y está compuesta principalmente, o sea, está compuesta básicamente por todos los pensamientos y sentimientos de la persona. Esa es la mente. Nuestros pensamientos y sentimientos afectan al cerebro, y el cerebro, a su vez, los lleva al cuerpo y los transforma en acciones o en reacciones orgánicas. ¿Está bien? Un sentimiento de miedo, por ejemplo,
puede transferirse al cerebro y del cerebro al estómago y hacer que el estómago se cierre y uno no tenga hambre, porque tiene miedo. Y ahí vemos claramente cómo actividad psíquica, o sea, actividad mental, afecta al cuerpo. Podríamos ver 1.300.000 ejemplos, porque es todo así. Ver una imagen, por ejemplo, una imagen muy bella, uno la observa, se genera un sentimiento y ese sentimiento genera piel de gallina. O sea, un fenómeno a nivel psíquico genera un efecto a nivel físico. Ahora acá nos enfrentamos o nos encontramos con un pequeño problema, que es cualquier persona habla de sus pensamientos, mis sentimientos, porque mis sentimientos son estos, mis sentimientos son lo otro, porque yo pienso que esto, porque yo tengo una idea. Entonces, pensamientos y sentimientos obviamente tienen un dueño. Son pensamientos y sentimientos de alguien. Entonces, tiene que haber un tercer componente. Porque no puede haber pensamientos sin dueño, sin originador. ¿Se entiende? Entonces, falta ahí un componente, que es el originador de los pensamientos. O sea, no los pensamientos, sino el pensador. Si nosotros vemos que esta pared mañana aparece pintada, automáticamente sabemos que hubo un pintor. Si mañana vemos que, hay un resultado, sabemos que hay un generador de ese resultado. Los resultados no vienen de la nada. Entonces, si hay pensamientos es porque hay un pensador. Y ese pensador es un tercer elemento. A ese tercer elemento lo llamamos el yo. Y es el pensador. El yo es un ente pensante. Entonces tenemos tres componentes de una persona: el yo, la mente y el cuerpo. Esas son las tres partes que tiene una persona. La mente es de naturaleza psíquica, el cuerpo es de naturaleza física y el yo es de naturaleza espiritual. Naturaleza se refiere a de qué está hecho. ¿Está bien? Aunque no lo podemos explicar mucho, decimos que el yo es de naturaleza espiritual, que es menos denso todavía, más etéreo y más elevado que el nivel psíquico, o sea, que el nivel de la mente. ¿Cómo sería el funcionamiento perfecto de este sistema de tres partes? El funcionamiento perfecto de este sistema de tres partes sería de esta manera. El yo establece objetivos, envía las órdenes a la mente, o sea, genera pensamientos en línea con ese objetivo, y la mente, a través del cerebro, moviliza el cuerpo hacia ese objetivo y hacia ningún otro. O sea, ese sería el funcionamiento perfecto de este sistema. O sea, un funcionamiento organizado de arriba hacia abajo, jerárquico, donde el yo da las órdenes, la mente las procesa, las organiza y el cuerpo las ejecuta, y punto. Si todos funcionáramos así, entonces todos estaríamos haciendo todo perfecto, no habría conflicto, estaríamos todos de acuerdo y estaríamos todos colaborando para lograr un fin común. Lamentablemente, como no funciona así, no es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad lo que está pasando es que la mente, o sea, los pensamientos que fueron generados por el yo, o sea, por el pensador o el ente pensante, se le fueron de control. Entonces se generó en la mente una pequeña parte
donde hay pensamientos que siguen siendo controlados por el yo. O sea, el ente pensante los maneja y los genera en forma premeditada, y los controla y los utiliza. Pero en algún momento ese mismo ente pensante generó un montón de otros pensamientos que se le fueron de las manos, se les descontrolaron, los perdió de vista, tomaron vida propia, se fijaron, se cristalizaron, se endurecieron y formaron todo lo que hoy entendemos como la mente subconsciente, que es la mayor parte de la mente y que no está bajo control del yo, o sea, no está bajo control de la persona. El yo, para aclarar un poco más, es la persona. O sea, nosotros todos no somos un cuerpo, tampoco somos una mente, somos un yo. ¿Está bien? La mente no es algo que somos, sino es algo que tenemos, o algo que podemos generar, o no generar. ¿Está bien? Y el cuerpo también es algo que poseemos, no es algo que somos. Y este es un concepto muy interesante que está un poco explicado en el libro, pero lo podemos expandir, que tiene que ver con una desviación del pensamiento, una de tantas que solemos tener, que se llama identificación, y que consiste en el fenómeno a través del cual una persona utiliza el verbo ser para un montón de variables que no son lo que verdaderamente es. Porque lo que verdaderamente es una persona es un ente pensante y nada más. Todo lo demás son posesiones. Ahora, muchas personas dicen: yo soy ingeniero, por ejemplo. Yo soy maestro. Soy argentino. Soy alemán. Soy uruguayo. Soy presidente. Soy subdirector. Soy juez de la honorable. No soy nada de eso. Bien, el verbo ser en todas esas construcciones está mal utilizado. Yo tengo un cargo, yo nací en un lugar, yo poseo hoy un documento nacional de identidad que dice al XX, pero todo eso no tiene nada que ver con lo que soy, tiene que ver con cosas que yo tengo, adquirí y que si quiero las puedo perder, o las puedo sacar, las puedo eliminar, las puedo cambiar. Lo que soy no lo puedo cambiar. O sea, lo que soy estrictamente es de todo aquello que yo tengo y que creo asociar a mí, lo único que no puedo cambiar. Y por eso es la identidad. Porque, por definición, la identidad es la parte de un sistema que no cambia. Porque si no, yo digo: ¿qué sistema es este? No, este es el sistema A. Vengo mañana y me dice: ¿qué sistema es este? No, el sistema B. Ah, entonces es otro. No, es el mismo, pero cambió de identidad. No, es otro. La identidad no cambia, es lo que hace que una persona tenga estabilidad en un ser. ¿Está bien? Cualquiera de ustedes, si ahora se mira al espejo, va a poder ver que comparándose con cuando tenían 4 años, que su cuerpo cambió, el espejo cambió, la casa cambió, las facciones cambiaron, los gustos cambiaron, los pensamientos cambiaron, los sentimientos cambiaron. Absolutamente todo lo que pueden ver y sentir cambió, pero ustedes pueden estar totalmente seguros, y van a estar totalmente seguros de que esa persona de 4 años en la foto del colegio son ustedes. O sea, hay un hilo conductor. No sé si lo ven eso. Se miran al espejo y no dicen: uy, soy otra persona. No. Van a decir: cambié, engordé, no engordé, crecí, no crecí. Pero en ningún momento va a decir: me voy a cambiar el nombre porque soy otra persona. Eso, ¿a qué se debe? Se debe a que hay un componente dentro de esa persona que no cambió, que obviamente no fueron los pensamientos, ni fueron los sentimientos, porque cambiaron, y cambiaron muchísimo. A los 4 años estaba preocupado por una figurita y ahora estoy preocupado por la economía. O sea, mis sentimientos son otros, y no diferentes, muy diferentes, y mis pensamientos son otros, y aprendí un montón de cosas, y aprendí 4 idiomas, etcétera. O sea, toda mi mente es muy diferente, todo mi cuerpo es muy diferente, pero yo sé que soy la misma persona. Entonces, si yo sé que soy la misma persona, ¿qué es lo que no es diferente? ¿Qué es lo que queda, que se mantiene? Bueno, es el yo.
Es el ente pensante que está detrás de todo eso. O sea que no es lo mismo que la mente consciente y yo. No. La mente consciente es la parte de los pensamientos que el yo puede manejar. O sea, la mente controlada. La mente consciente es la mente controlada. ¿Controlada por quién? Por el yo. O sea, por la persona, por el individuo, por el ente pensante. Bien. Entonces, fíjense cómo era el funcionamiento óptimo del ser humano, es que el yo controle a la mente, o sea, genere pensamientos totalmente controlados y que esos pensamientos manejen el cuerpo exactamente como yo deseo, que sea sano, que funcione como yo quiero, que tenga las capacidades que yo quiero. ¿Qué es lo que nos pasa en la vida? Nada de eso. Todo lo que nos pasa en la vida parece ser como aleatorio. Mi cuerpo de repente se enferma y yo no sé por qué. ¿Y por qué se produce un cambio en el cuerpo sin mi participación? Si el cuerpo es mío y nadie más lo puede tocar, ¿por qué puede pasar un cambio en el cuerpo? Bueno, obviamente porque hay una parte de la mente que yo no puedo controlar y que está metiendo cambios en el cuerpo. ¿A partir de qué? De sentimientos trabados, pensamientos negativos, creencias que afectan al cuerpo, porque toda la mente afecta al cuerpo, tanto la mente que yo controlo como la que no controlo. La consciente como la subconsciente, ambas manejan el cuerpo. Y hay un pedacito nada más que yo puedo manejar, que es el que me permite hacer movimientos controlados, minuciosos, conscientes, premeditados, etcétera. Pero después el 95-99% de los movimientos, acciones, cambios que suceden en el cuerpo no los estoy manejando, los está manejando mi mente subconsciente. Bien, lo que vamos a ver ahora es, vamos a poner como una lupa sobre la mente y vamos a ver qué partes tiene. O sea, vamos a entrar un poquito más en detalle sobre la mente, los pensamientos y los sentimientos para ver cómo están estructurados. ¿Qué parte es consciente? ¿Qué parte no es consciente? Bueno, en principio la mente tiene 4 niveles. Esos 4 niveles a su vez pueden ser conscientes o inconscientes, o sea, controlados o no controlados. Eso lo vamos a ver al final, pero en principio vamos a ver la mente solita sin la interacción del yo, que es el dueño de la mente o el controlador de la mente. Bueno, el nivel más elevado de la mente es el nivel de pensamiento abstracto. Pensamiento abstracto. ¿Qué es el pensamiento abstracto? Es el pensamiento abstracto, significa abstraído o separado. Abstraído, separado de la realidad tangible, o sea, de la realidad material. Es el nivel del pensamiento donde se pueden generar ideas, planes, diseños. Es como una especie de laboratorio mental. Si yo, por ejemplo, quiero construir un edificio, el arquitecto empieza con pensamiento abstracto, empieza pensando en cómo puede ser el edificio, sobre todo si quiere hacer un edificio nuevo, creativo, distinto, porque si quiere hacer un edificio copiando a otro que ya está, que ya existe, entonces no está generando un pensamiento creativo y no necesita tanto de pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto ese es el nivel del pensamiento donde se pueden generar ideas que no existen en la realidad. No es un nivel de pensamiento al cual muchas personas no acceden de manera consciente. Y si no accedemos de manera consciente al nivel del pensamiento abstracto, entonces no podemos crear, no podemos generar cambios, no podemos generar diseños, no podemos generar planes, porque todos esos son productos del pensamiento abstracto.
¿Por qué son productos del pensamiento abstracto? Porque son todos procesos que buscan cambiar la realidad. Entonces, para yo cambiar la realidad, no puedo tomar como referencia la realidad. ¿Se entiende? Tengo que tener la capacidad en mi mente de imaginar una realidad diferente, abstraída, abstracta, separada de la realidad actual, de lo que estoy viendo. Por ejemplo, una persona con capacidad de pensamiento abstracto puede ver un baldío, un terreno muerto, e imaginarse ahí un edificio nuevo. Una persona sin pensamiento abstracto o sin esa capacidad se acerca y dice: este baldío es una porquería. Eso es todo su pensamiento sobre el baldío. El otro no, tiene una visión. Dice: acá se puede construir esto. Una oportunidad de negocio viene del pensamiento abstracto también. Muchas personas ven el mercado y dicen: no, el mercado está re difícil, no, la economía, un desastre. Y otro dice: no, pero acá hay una oportunidad. Bueno, esa persona tiene que tener pensamiento abstracto porque tiene que tener la capacidad de pensar no en función de lo que está sucediendo, sino en función de un mundo donde él se puede retirar a imaginar cosas. Que es un mundo posible. O tal vez no posible, porque el pensamiento abstracto puede ser después factible o no factible. Pero sí, la persona, para poder generar un cambio en el mundo material, tiene que ser capaz de subir a un mundo donde lo material no es limitante. O sea, donde puede imaginar, no sé, un barco, como hizo Leonardo da Vinci, por ejemplo, que en su época hizo diseños e inventos que no se podían construir. Inventó, no sé, un paracaídas, pero dijo: para esto hace falta un material que sea liviano, que no deje pasar el aire, y probó con cuero, no sé, probó con lo que había en esa época y no funcionaba. Pero él sabía que el concepto sí funcionaba. O sea, el pensamiento abstracto se mueve en el nivel de los conceptos, no en el nivel de los objetos. O sea, en el nivel de las ideas de los objetos. Por ejemplo, una persona que no tenga capacidad de pensamiento abstracto consciente, porque aclaremos algo, todos tenemos pensamiento abstracto. La diferencia es que las personas que no acceden conscientemente tienen un pensamiento abstracto automático y fijo. La persona más creativa puede acceder al nivel de pensamiento abstracto para cambiar cosas y para generar ideas nuevas. O sea, la persona menos consciente tiene un nivel de pensamiento abstracto, pero en ese nivel se fijó un modelo mental, como hablamos antes, que genera siempre las mismas ideas. No genera nuevas ideas. Genera siempre las mismas porque es como un mecanismo. Y a ese lugar la persona no puede acceder para cambiar ese mecanismo, entonces no puede hacer que ese nivel genere una idea novedosa. Simplemente repite todos los días las mismas cosas. Fíjense, por ejemplo, una persona sin capacidad de pensamiento abstracto tal vez mira esta silla y le preguntan, le piden que la describa y la puede describir. Ahora le preguntan: ¿qué es una silla? ¿Cuál es el concepto de silla? Y yo les puedo asegurar que muchas personas se van a ver en dificultad para definir el concepto de silla. Y eso que estamos hablando de un objeto infinitamente sencillo. Imagínense, estamos hablando del concepto del honor o conceptos más abstractos. Esos son conceptos abstractos. Por ejemplo, el honor, la honestidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver una honestidad o no puedo ver un honor. Puedo ver una persona honesta a una persona honorable. Pero ¿qué es el honor? Yo los desafío que hagan la prueba, pero personas que hablan: no, fulano es honesto, fulano es una persona honorable. Párenlo y pregúntenle: ¿qué es el honor? Y van a ver que no va a salir una definición clara. Van a salir ideas más o menos que tienen algo que ver y otras que no tienen nada que ver, pero no es fácil llegar a definir un concepto abstracto como son todos esos, que son de naturaleza abstracta, pero que tienen materialización. O sea, ¿cómo se materializa el concepto de honor? Se materializa en una persona honorable. ¿Está bien? Y el concepto de silla, ¿en qué se materializa? En una silla específica, pero también se puede materializar en otra silla muy diferente, pero es el mismo concepto, que se materializa en distintas formas. El honor en distintas personas honorables, muy distintas, pero todas honorables. O el concepto de silla en muchas sillas diferentes, pero todas sillas.
Entonces, ¿cuál es el concepto de silla? ¿Qué es una silla? Bueno, los invito a que se ejerciten como tarea para el hogar, me traigan un informe sobre qué es una silla para el viernes. No es fácil, está bien, no sale inmediatamente, pero yo quiero creer que si piensan un poco les va a salir. ¿Cómo? Que es un objeto que sirve para sentarse. Ahí más o menos, porque sentarse y sillas son conceptos que están vinculados. Entonces estás definiendo el concepto con un concepto asociado. Porque ahí la pregunta entonces es ¿qué es sentarse? ¿Está bien? Tenés que, para definir un concepto así, hay que usar palabras muy básicas, o sea, palabras que todo el mundo puede entender y que tienen un significado clarísimo. Podríamos hacer un ejercicio, ver, bueno, cuál es el concepto de silla, pero no sé si vale la pena. La idea está. ¿Vos qué decías? Es un objeto en donde uno se puede descansar, relajar. Una cama. Una cama es una cosa, una silla es otra, entonces hay que clarificar más el concepto. Es un sillón, un futón, no. O sea, La silla es otra cosa. Sirve para darle cierta posición a la persona, cierto nivel de comodidad. Posición frente a algo, no sé, no posición jerárquica, posición, no sé, me siento, me permite sentarme frente tuyo para escuchar la clase, por ejemplo. Está bien, bueno, pero estás dando un ejemplo, no estás definiendo el concepto. Te vas acercando, pero el concepto tiene que ser aplicable a cualquier tipo de silla, para cualquier tipo de función. Podríamos decir que es un objeto que le permite a una persona instalarse en una posición que le permite trabajar o que le permite realizar distintas actividades útiles, como escribir, leer, escuchar, comer. No es fácil. Te permite instalarte en una posición que te permite trabajar por más tiempo, porque descansa la columna, etc. No es fácil. Pero esas son las disquisiciones que hacen las personas que están en el pensamiento abstracto. ¿Por qué? Porque están tratando de inventar algo nuevo. Entonces, si esta es una silla existente y yo quiero inventar una nueva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que extraer el concepto, ir al plano abstracto, cambiarlo y volver a bajar. Y ahí aparece otra silla que se ajusta al mismo concepto pero con otra forma. Bien, el pensamiento abstracto es el nivel de pensamiento de los filósofos, de los creativos, de los diseñadores, de los hombres de negocios, emprendedores, o sea, no cualquier hombre de negocio, no alguien que copia un negocio y se pone un kiosco igual que todos, no está haciendo un análisis, una creación novedosa en el mercado, pero los que crean nuevos productos, crean nuevos servicios, sí. Son básicamente personas creativas. Es el plano de la creación, el plano donde la mente genera ideas que después generan creaciones materiales. Queda claro que si una persona no puede manejar conscientemente ese plano, entonces se queda sin su función creativa. Esa persona no es creativa, es una persona totalmente rutinaria. Como vemos muchas y como tenemos que tratar de no ser, obviamente, porque una persona en modo rutinario es como un milésimo de lo que la persona puede ser. Bien, ese es el pensamiento abstracto, es el nivel más elevado de la mente y es donde están los pensamientos generativos, los pensamientos que generan todo lo que hacemos. Si esos pensamientos son rígidos y no son conscientes, o sea, que es lo mismo, ¿no? Cuando un pensamiento no es consciente, no lo puedo controlar, no lo puedo observar, se rigidiza, se fija, se cristaliza, entonces mi nivel creativo está siempre igual. Y yo todos los días digo las mismas cosas, cuento los mismos chistes, digo las mismas críticas, las mismas quejas y no puedo cambiar. Porque tengo mi nivel creativo atrofiado. El nivel que sigue hacia abajo es el nivel emocional. Que en realidad estrictamente es como un derivado del nivel del pensamiento abstracto. Porque en el pensamiento abstracto están nuestras creencias y nuestros valores. Y nuestras emociones son un subproducto de nuestras creencias. Por ejemplo, si una persona tiene la creencia acá instalada
como vimos recién, de que cierto grupo de personas es detestable, bueno, entonces su mundo emocional va a generar emociones negativas hacia ese grupo de personas, como consecuencia. O sea, las emociones son una consecuencia del pensamiento abstracto, cuando el pensamiento abstracto está fijo. Si yo puedo cambiar el pensamiento abstracto, entonces puedo cambiar mis emociones también. Por ejemplo, si yo puedo acceder conscientemente desde el yo, puedo acceder conscientemente a esa creencia que dice que tal tipo de personas son detestables, porque analizo y digo, no, la verdad no son como todos. Si borro esa creencia, entonces desaparece la emoción negativa hacia esas personas, o sea, el odio hacia esas personas. Bien. ¿Cómo funcionaría, como vimos antes, la persona en su estado perfecto? Funciona desde el yo gobierna la mente totalmente, los 4 niveles. Entonces, ¿cómo sería un proceso creativo? Un proceso creativo comienza en el pensamiento abstracto con generación de ideas. Y en ese mismo nivel abstracto con una organización de ideas. Que ese es el proceso creativo, o los 2 pasos de un proceso creativo. La generación de ideas no es suficiente. Hacen falta la generación de ideas y la organización de las ideas. Porque ¿qué pasa? Si yo genero 1000 ideas, yo quiero hacer un negocio, no quiero hacer 1000 negocios. Yo genero 1000 ideas, pero en algún momento tengo que filtrarlas, analizarlas, seleccionarlas y tomar la más adecuada para después ejecutarla. O sea que lo que yo en realidad quiero es una idea, no muchas ideas. Bueno, pero el nivel de pensamiento abstracto es capaz de generar muchas ideas. En realidad tiene 2 partes. El pensamiento abstracto tiene una parte activa y una parte pasiva. La parte activa es la que genera ideas y la parte pasiva es la que organiza ideas. Entonces, ¿cómo sería un proceso creativo? La parte activa del pensamiento abstracto genera una idea, la pasa a la parte pasiva, que la organiza, la filtra, selecciona una, y el resultado tenemos una idea. Una idea lista para ejecutar. Ahora, para que esa idea pase a la ejecución verdadera, sabemos por experiencia que hace falta energía. O sea, ganas. Y la energía viene del plano emocional. Entonces, los que a esta idea le van a dar energía son el plano emocional. El nivel emocional activo es la que lo va a empujar. Acá hay emociones de avance. Son activas. Y del lado pasivo de la mente tenemos emociones de control. Si las emociones están alineadas a nuestro plan y a nuestra idea, entonces me van a ayudar a impulsarlo. Si no están alineadas, no, me lo van a frenar. Pero fíjense que acá estamos partiendo de la premisa de que el yo, o sea, la persona, el ente pensante, controla todos los compartimentos de la mente, entonces puede hacer lo que quiera. Después vamos a ver qué pasa con la persona común, que no puede controlar estos compartimentos. Tiene las emociones fuera de control y el pensamiento abstracto fuera de control. Entonces la persona común no puede generar procesos creativos. Porque para eso hace falta intervenir a esos niveles. Estamos viendo primero el funcionamiento óptimo. Se genera una idea, se generan muchas ideas, se filtran y se organizan y tenemos una idea. A esa idea les aplicamos emociones de avance y de control que están en línea, porque están siendo controladas por el yo. Entonces ahora pasamos a tener no solamente una idea, sino una idea movilizada o motorizada, o una idea motivada. O sea, una idea con pasión atrás, no solamente una idea.
Ahora tenemos la idea con pasión, con energía emocional, y ahora hay que ejecutarla. Y para ejecutarla necesitamos interactuar con el mundo externo. Y para interactuar con el mundo externo, el pensamiento abstracto ya no me sirve. Necesito otro pensamiento, otro modo de pensamiento que tenga que ver más con los sentidos, con los objetos externos y con los movimientos del cuerpo. Y ese es el pensamiento concreto. O es el nivel de pensamiento de la ejecución. El pensamiento abstracto es el nivel de planeamiento y el pensamiento concreto es el nivel de ejecución. Una persona que puede manejar los dos niveles puede tanto planificar como ejecutar. Una persona que solamente maneja el pensamiento concreto solamente puede ejecutar órdenes de otro. Porque, mejor dicho, en cambios, quiero decir, en procesos creativos. La persona que solamente tiene pensamiento concreto puede ejecutar acciones de acuerdo a los patrones actuales, no puede cambiar su paradigma mental, no puede cambiar su modelo mental, no puede generar creaciones propias, pero sí puede generar acciones bajo las órdenes de otra persona que sí haya generado ideas propias. Concretamente, el que tiene pensamiento concreto es típicamente un empleado. Y el que puede tener acceso al pensamiento abstracto es un líder y no cualquier líder. Es un líder que puede cambiar cosas, un emprendedor, un creativo, un empresario innovador. El pensamiento abstracto también, el pensamiento concreto, o sea, el nivel de ejecución y realización de acciones, tiene también dos partes. Una activa, o sea, todo esto es, el lado derecho es activo, el lado izquierdo es pasivo. Y acá tenemos el pensamiento concreto activo, que sirve para, como el abstracto activo genera ideas, el concreto activo genera acciones. Acá está la generación de acciones. No las acciones en el cuerpo, la generación de acciones, que recuerden, las acciones se generan en la mente. Y después pasan al cerebro, por el sistema nervioso, a los músculos, y ahí se transforman en movimientos del cuerpo. Pero siempre arrancan como un pensamiento. El pensamiento concreto activo genera acciones y el pensamiento concreto pasivo controla acciones o modera acciones. Controla, modera acciones. Y tenemos la misma interacción que arriba. Fíjense, el lado activo empuja y el lado pasivo frena. Los dos hacen falta para que la máquina mental se muevan, como toda máquina que funciona bien tiene un acelerador y un freno. Si solamente tiene acelerador, choca. Y si solamente tiene freno, no arranca. Entonces toda máquina útil tiene que tener acelerador y freno. El acelerador de la mente es la mente activa o masculina. Y el freno de la mente es la mente pasiva o femenina. Activa o masculina y pasiva o femenina. Después vamos a ver por qué es esto. O sea, vamos a diferenciar. Como ven claramente, las dos partes de la mente son imprescindibles. Una persona que solamente tiene mente masculina solamente puede empujar y generar, pero nunca organizar, moderar y hacer. Y en cambio, una persona que solamente tiene mente femenina no puede generar, solamente quiere controlar. ¿Se entiende? Y esto tiene muchas implicancias en las relaciones entre género. Porque lo que es típico es que las mujeres tienen un mayor desarrollo del lado izquierdo, o sea, de la mente femenina, y los hombres tienen un mayor desarrollo de la mente masculina. Entonces, por eso los hombres tienden a ser más atropellados y las mujeres a veces excesivamente cuidadosas, en promedio. También hay mujeres que tienen mente masculina, ¿está bien? Y hombres con mente femenina. Pero en promedio, en general, en la sociedad, lo que se da es eso, que los hombres tienen como más exacerbada la parte masculina o activa y las mujeres más exacerbada la parte femenina o pasiva. Y ya vamos a ver en qué deriva todo eso. Que deriva mucho en las complicaciones de relaciones entre géneros. Y deriva mucho en las limitaciones de los hombres y las limitaciones de las mujeres.
Como se ve claramente, una mente perfecta no es ni masculina ni femenina, tiene que ser andrógina, tiene que tener ambas fuerzas totalmente coordinadas por una tercera fuerza, que es el yo. Porque no sirve que una mente sea mitad masculina y mitad femenina, pero no sea consciente, porque si no es consciente es automática. Lo que sí sirve es un auto que tiene acelerador, freno y conductor. Acelerador, freno y conductor. Sin conductor no va por ningún lado. Sin acelerador no avanza y sin freno choca. Necesita los tres elementos: el conductor, el acelerador y el freno. Bien. La idea motorizada, después de la acción del pensamiento concreto, se transforma en una acción, o sea, en una idea de acción. O sea, en la génesis de una acción, que es un pensamiento. O sea, el pensamiento concreto activo genera muchas ideas de acciones. El pensamiento concreto pasivo es el que las frena, las filtra y dice, no, es así y es hasta acá. Si solamente tuviéramos pensamiento concreto activo, nuestras acciones serían siempre exageradas, torpes, brutas, insensibles, y romperíamos todo lo que agarramos, porque nos faltaría la parte pasiva o femenina, que es la que controla el freno de las cosas. Imprescindible para poder adaptarme. Sí. Ahí sería como idea materializada, digamos. No. Acá hay muchas ideas, acá se organizan, se frenan, se filtran, y acá tenemos una idea, una acción. Pero me confunde con la primera idea del pensamiento abstracto. Y acá generan muchas ideas, y vamos a hacer esto, aquello, y el lado más organizado dice, no, pará, esto no sirve, esto es imposible, esto es muy caro, esto no tiene sentido, esto es peligroso, esto sí. Entonces queda una. Acá baja y dice, bueno, hay que avanzar para allá. Y este dice, bueno, vamos así, para allá, para atrás, empujá vos. No, pará. Este dice, vamos, pero por este camino, de esta forma y con esta acción. O sea, este es el que selecciona. Este propone y este define. La guía, ¿Está bien? Digamos, ¿Cómo? Una guía, como que guía la idea. No, imagínate como un embudo acá. ¿Está bien? Acá, no, y esto, todas cosas a veces incompatibles y exageradas. Y este es el que dice, no, pará, es esta acción y es con esta fuerza y es hasta este lugar y no más. Este genera, este frena y acá tenés el resultado. Imagínate cuando vos manejás el control de algún aparato. Hay una fuerza en tu brazo que es el que mueve la palanca y otra que frena. Porque si no, todo lo que agarrás lo romperías. Suponete que estás, no sé, te estás peinando. Con una parte estás haciendo una fuerza para peinarte, pero con otra parte del músculo estás haciendo una fuerza para no clavarte el peine en la cabeza. Tiene que haber una sensibilidad ahí. Y esa es una interacción entre la parte activa y pasiva de la mente. La parte pasiva está más en contacto con el entorno, por eso está midiendo, es como el feedback. Y la parte activa no, quiere avanzar, sin importarle tanto el entorno. Bueno, y por último llegamos al nivel más bajo de la mente, que es el que ya se conecta con el cerebro y con el cuerpo, que es el nivel de los mecanismos automáticos. Bueno, no le voy a poner automáticos, porque en principio son automáticos, pero distintas personas pueden tener más nivel de control o menos nivel de control sobre ellos. Pero son mecanismos psicomotrices. ¿Qué son? Son como las subrutinas de una computadora que conectan el programa que vos estás haciendo con el hardware. O sea, acá se generó una idea para mover, por ejemplo, un músculo, mover un brazo. Pero la realidad, como ya lo vimos, es que esta persona no sabe cómo mover el brazo. Necesita el conocimiento de los mecanismos psicomotrices que están en la mente subconsciente normalmente y que son los que tienen toda la información de cómo generar las señales nerviosas, químicas que hagan falta para generar ese movimiento. También tiene una parte de mecanismos activos, que son los que empujan, y mecanismos pasivos,
que son los que controlan, frenan, observan, moderan, organizan, adaptan, etc. Entonces, como resultado, ahí sí, ya tenemos una señal al cerebro, del cerebro al sistema nervioso, del sistema nervioso al músculo, y se producen los movimientos. Movimientos o palabras o gestos o lo que haga falta para ejecutar este plan. Ahí tenemos todo el proceso de cómo una persona que controla su mente puede generar un plan, emocionarlo, o sea, impulsarlo desde el nivel emocional o alinear sus emociones a ese plan, a esa idea, ejecutarla, o sea, diseñar acciones de ejecución, después ejecutarlas con el cuerpo y obtener el objetivo deseado. Este sería el funcionamiento óptimo de una persona. Todos tendríamos que ejercitarnos para poder funcionar así. Porque ¿Se puede si... hacer un paralelismo con la empresa, por ejemplo, a nivel estratégico, procedimientos? Sí, totalmente, porque la empresa es un conjunto de personas, muchas mentes. Hay mentes que funcionan a nivel abstracto, la gerencia, la alta gerencia, mandos medios que solo empujan, después tenemos personal operativo que manejan más pensamiento concreto, también están ahí ejecutando acciones que ya le bajaron, acá la acción baja. Ahora, si una persona maneja todos los niveles, puede bajarse sus propias órdenes. No necesita que la orden venga de otra persona. Y acá abajo, en los mecanismos, ahí tenemos ya los sistemas informáticos, la parte más automatizada de la empresa, que termina conectándose con los recursos materiales de la empresa y generando movimiento de almacenes, camiones, distribución. O sea, el sistema es exactamente igual. Porque en definitiva lo que estamos describiendo es un sistema inteligente. Puede ser una persona, puede ser un grupo de personas o puede ser una empresa. En la empresa la ventaja que tienen es que si hay muchas personas que no manejan todos estos modos de pensamiento, entonces lo que se pueden armar son equipos con personas que manejen cada uno de estos 8 bloques. En cambio, si yo quiero ser capaz de hacer todas las funciones, tengo que manejar todos los bloques. ¿Se entiende? Ahora si dicen, no, yo voy a hacer nada más voy a manejar pensamiento concreto, estoy al nivel operativo, hago tareas repetitivas, etcétera, me baja en línea. Bueno, está bien, necesito solamente este nivel mental. Ahora, si quiero hacer más cosas, quiero cambiar mi propio trabajo, o quiero tener mi propia empresa, o quiero crecer, tengo que empezar a manejar más niveles mentales. Sí. Una pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo concreto ahí de mecanismos psicomotrices activos y pasivos? Son los mecanismos que conectan las ideas con los movimientos del cuerpo. Ya estamos hablando del organismo acá. Pero por eso, ¿qué diferencia podría haber entre uno y otro? Entre el activo y el pasivo. Y hay mecanismos que conectan la mente con el cuerpo que empujan músculos. Y hay otros mecanismos que frenan los músculos. Para que el movimiento sea moderado. Para que vos puedas generar movimientos hipercontrolados. Se va formando en la infancia, o sea, la capacidad ya viene, pero uno la va desarrollando en la infancia. Entonces, si uno desarrolla un exceso de mecanismos activos, uno se vuelve torpe. Y cuando va a agarrar las cosas, no las agarra. Bueno, pero algunos aprenden a andar en bicicleta de manera muy armónica y coordinada y otros son medio torpes. Entonces, porque tienen un exceso de mecanismos activos y una falta de mecanismos pasivos de control. A eso ya tenemos que estudiar el sistema nervioso autónomo y temas ya que exceden a la materia. Pero o sea, el concepto es claro. Yo pienso en mover el brazo y el brazo se mueve y en un momento frena. O sea que alguien lo mueve y alguien lo frena. Bueno, este lo mueve y este lo frena. Sí. Pero esa torpeza que puede llegar a tener una persona, ¿viene dada por algún error, problema en los demás niveles de la mente o se genera solo Puede en venir de todos, pues están todos interrelacionados. Pero puede ser propia también de ese nivel. Puede haber en general una falencia en un nivel, está acompañada de falencias en los otros, porque si una persona a nivel emocional tiene una gran fuerza activa, es una persona atolondrada, sus emociones son atolondradas, seguramente va a generar un atolondramiento en todos los otros niveles, porque el nivel emocional empuja a los otros dos de abajo,
¿Está bien? Fíjense, el nivel emocional empuja al pensamiento concreto y a los mecanismos y al cuerpo. La persona normal vive empujada por las emociones y no las puede cambiar y vive toda su vida así. Una persona más consciente, como puede acceder al nivel abstracto, puede cambiar programaciones en el nivel abstracto y de esa manera modifica sus emociones. Entonces cambia toda su modalidad de vida. O sea, ¿qué quiero decir? El pensamiento concreto está supeditado a las emociones. El pensamiento abstracto gobierna las emociones. Está por encima. O sea que si yo me conformo con tener pensamiento concreto, significa que yo acepto estar supeditado a las emociones, que ya fueron programadas en algún momento, a partir de pensamientos abstractos que yo tuve alguna vez, pero que me los olvidé y se fijaron, y se atrofiaron y se congelaron y quedaron así. Un día me dijeron que, no sé, que tal cosa está mal y quedó ahí. Un día me dijeron que tal comida no se debe y ahí está. Y un día me dijeron que tal acción no se debe hacer y otras sí se deben hacer y todas quedaron grabadas ahí. Generan mis emociones y yo ya no las puedo tocar. Entonces conforman mi personalidad y mi personalidad es fija. No cambia. Todos los días soy igual. O malhumorado, o quejoso, o divertido, o no divertido, o no hablo, o hablo mucho, o soy fijo. Todas nuestras características fijas están grabadas acá arriba. Por eso una persona creativa es una persona que va cambiando mucho en su vida, que se va como reinventando. ¿Por qué? Porque puede acceder a ese nivel, entonces puede generar múltiples personalidades. Puede tener una etapa de su vida bohemia y después no, dice no, mejor me formalizo y después cambia, y después cambia, y después cambia. Pero ¿puede adaptarse por ahí al modelo mental del otro? ¿Puede llegar a ser una cosa así? para poder adaptarte al modelo mental del otro, tenés que poder cambiar tus conductas. Y si vos no podés cambiar tus conductas, no te podés adaptar al modelo mental del otro. Ser creativo para poder Flexible, adaptar. sí, flexible, sí. Es la misma capacidad. Porque si yo no puedo modificar mi mundo emocional, entonces todas mis reacciones ya están determinadas, no hay nada que hacer. Mejorar tu comunicación, no puedo, soy así, ya está, se acabó. Es la persona media, digamos, persona común para abajo, totalmente fija, estructurada, rígida. ¿Estructurada qué significa? Que todo este nivel está como en concreto, cemento, ¿está bien? No puede cambiar. Cambia demasiado seguido, digamos, fijación en el cambio, pero ya tampoco es productivo. Si cambia demasiado seguido, depende para dónde cambie. O sea, si cambia para mejor, está bueno, es un progreso rápido. Ahora, si cambia por cambiar, ya no. En general, los cambios por cambiar no son conscientes, son automáticos. Porque los cambios conscientes siempre buscan la simplificación, la mejor adaptación al medio, progresar, no buscan el cambio por el cambio. Hay personas que sí, tienen el cambio por el cambio. O sea, ahora, no sé, soy onda hindú porque vi una película de la India, entonces me puse un turbante, me encantó. Y ahora vi una película de, no sé, los cosacos rusos, entonces ahora tengo un gorro cosaco, pues me encantó. Esa persona es puramente emocional, no está generando cambios a este nivel. Simplemente se emociona con algo y eso la transforma, pero no por una decisión libre. Ya es como que es esclavo de sus emociones. Es una persona seguramente muy atractiva, carismática, divertida, pero en sí misma ella no está manejando lo que hace, es como un títere de sus emociones. Bien. Bueno, dejamos acá.